Vamos a guardar el inicio. Y a partir de ahora, entonces, les deseo muy buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? El día de hoy seguimos con nuestro curso de Excel. Hoy vamos a tener la clase número 4 y vamos a ver las famosas tablas dinámicas que por lo menos en el currículum antiguo siempre de tabla dinámica se le trataba del Excel avanzado. Sin embargo, yo creo que tabla dinámica es, con todos los asistentes que tiene y toda la facilidad, creo que es una de las herramientas más fáciles de usar. ¿Y para qué nos sirven las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas, continuando con lo que es el uso del Excel como un administrador o un gestionador de datos, es una herramienta que nos va a permitir gestionar nuestras tablas para extraer información, ya sea en tiempo real, de cualquier dato que nosotros queramos saber. Por decir así, mucha gente, por mi caso que estoy en recursos humanos, importamos una tabla de personal o una tabla de cursos y usando las tablas dinámicas podemos saber cuántas personas que tienen función de jefatura pertenecen al plano profesional y tienen una antigüedad mayor de 20 años, por ejemplo. Eso podría hacerse también muchas veces con los filtros. Ayer que estuvimos viendo los filtros, es cuestión de ir filtrando por los campos, pero la tabla dinámica te da una vista solamente de los campos que vos querés observar y te permite editar muchas opciones, no solamente las cuestiones de filtros, sino también algunas cuestiones de cálculos en tiempo real, que inclusive yo puedo vincular eso con un gráfico y puedo llevarlo a una presentación, digamos, en una reunión de trabajo, tener ahí el Excel abierto, proyectado, y conforme se me va haciendo las preguntas, yo puedo ir seleccionando los campos y voy pasando la información. Entonces, ¿qué es la tabla dinámica? Es una herramienta para gestionar datos, para obtener información útil en tiempo real. Y vamos a ver entonces paso a paso todo lo que nos ofrece esta herramienta. Esta vez voy a utilizar la técnica de pantalla completa para que no se me pierda ninguna pantalla y no estar compartiendo y descompartiendo cada instante la pantalla. Entonces, eh, vamos a compartir la pantalla. Está compartido. Aquí tengo entonces mi primera planillita de Excel, ¿verdad? Como dijimos que la tabla dinámica es una herramienta para trabajar con datos, se tiene que cumplir también la misma condición que nosotros tenemos cuando trabajamos con filtros. Es decir, mi información tiene que estar en este formato de tablas donde lo importante es que haya un campo de filas que contenga los nombres de los campos, que mis datos sean únicos, es decir, yo tengo una sola columna de marca en este ejemplo y las marcas de los vehículos solamente van a estar aquí. Yo no voy a tener otra columna de marcas. Y dentro de esa columna, si yo escribo Nissan, Nissan para esta marca de vehículo, así mismo tiene que estar escrito en todas las veces que se le nombra a esta marca. Entonces, la importancia de la homogeneidad de mis datos, datos bien marcados, campos bien nombrados y con esa característica de la tabla de una base de datos, entonces yo puedo utilizar la tabla dinámica sin problemas, ¿verdad? Entonces, lo que hace la tabla dinámica cuando yo utilizo es que me inserta una tabla que no es estática y yo sobre esa tabla voy jugando con los campos para obtener mi información. ¿Cómo inserto yo esta tabla que estamos diciendo que por su nombre dinámica, ¿verdad? Eh, yo puedo editar, bien, haciendo lo siguiente. Antes que nada, yo tengo que seleccionar cuál es la tabla base sobre la cual se va a conectar mi tabla dinámica para hacer los informes. En este caso es una tablita bien chiquita, comienza aquí en semana y
Un momentito. Para mí que había alguien más o no. Creo que están todos. Bueno, entonces, antes de iniciar, seleccionar completa mi tabla dinámica, mi tabla, perdón, base. En este caso, una tabla muy chiquita, ¿verdad? Pero esto puede tener decenas de columnas, puede tener miles de registros, ¿verdad? Y con eso no hay problema porque el Excel tiene esa capacidad de administrar esa cantidad de datos, ¿verdad? Yo no sé si a usted le mencioné una forma rápida de seleccionar una tabla que, digamos, esta tabla es cortita, pero podría ser extensa tanto en columnas como en registro. Aprietan la tecla Shift y la tecla Control sin soltar. Y con el cursor del teclado, la flechita, hago uno a la derecha, uno hacia abajo, y él me selecciona todo donde él encuentra datos. Entonces, por más que sea una tabla gigantesca, no hace falta que yo agarre y haga esto así hacia abajo para seleccionar, sino que me pongo en el primer, donde comienza mi tabla, Shift y Control, flechita derecha, flechita abajo y ya tengo seleccionado. Luego, entonces, para insertar la tabla, voy a la pestaña Insertar y es el primer botón a la izquierda donde dice tabla dinámica. Hago clic y me aparece este pequeño diálogo. Primero, él me confirma, ¿verdad?, que el área que yo seleccioné es una matriz que está en la hoja T de 1, que acá puedo ver su nombre, está anclado en A1 donde comienza y en diagonal termina en F16. Yo podría también darle a insertar tabla dinámica y luego en este momento hacer clic aquí en la flechita para seleccionar cuál es la tabla base, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que seleccionen primero, es más práctico. También la tabla dinámica puede estar basada, digamos, en una tabla que esté fuera del Excel. Yo podría tener otro archivo de Excel, podría tener un archivo TXT, por ejemplo, hay muchas bases de datos que exportan sus datos en TXT o separado por comas. Y para seleccionar esa fuente, hago clic aquí en una fuente externa, le doy a elegir conexión y hay varios asistentes que previamente puedo utilizar para conectarme con otra base de datos o con otras tablas previamente configuradas. Bueno, en este caso vamos a usar una tabla local. Una vez seleccionado eso, vemos que hay dos opciones. Acá me dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Y puedo hacerlo en una nueva hoja de cálculo, con lo que él va a insertar una nueva hoja a mi archivo, y o en un espacio dentro mismo de esta tabla. Si yo no quiero salir de esta tabla o yo no quiero llenar de hojas, digamos, mi Excel, puedo seleccionar en una hoja de cálculo existente y en este espacio, usando mi flechita, voy a marcar con un clic dónde quiero que aparezca mi tabla dinámica. Podría hacerlo aquí. Y cuando le dé insertar, él en ese espacio va a insertar mi tabla dinámica. Voy a darle a aceptar ahí para ver cómo queda eso. Y automáticamente él ocupa aquí unas celdas, le pone un nombre, tabla dinámica 3. Esto es porque yo ya estuve teniendo otras tablas en este archivo, ahora él va nombrando eso. Y aparte del área de la tabla donde voy a trabajar, me aparece esta área de trabajo, que es donde yo tengo todos los componentes de mi tabla dinámica. Los campos, como él les llama, son los nombres de cada uno de las columnas. ¿Ven? Acá tengo semana, marca, vehículo, cantidad, precio, monto. Y luego en la parte de abajo tengo una matriz que está compuesto de filtros, columnas, filas y valores, que es donde yo voy a ir arrastrando mis campos para ir armando mis informes. Entonces, esta es una visión que tenemos aquí porque yo he decidido insertar la tabla dinámica en la misma hoja donde estoy trabajando. Y por ejemplo, ¿qué tipo de informes yo puedo armar con esto? Voy a mirar aquí abajo,
Digamos que esta tabla que consiste en una empresa que vende vehículos de gran porte, tiene distintas marcas, ventas hechas en diferentes semanas. Tengo el tipo de vehículo vendido, la cantidad de vehículos que se han vendido y el precio unitario de cada uno. Digamos que estamos en una reunión y el jefe pregunta, bueno, ¿cuál es el total, el monto total vendido por cada tipo de vehículo? Bueno, entonces yo tengo que arrastrar tipo de vehículo, hago clic y llevo en filas, suelto, y él automáticamente ¿qué hace? Agrupa los tipos de vehículos. Yo no hace falta que le diga uno a uno cuántos tipos hay, él automáticamente sabe que hay, mira la columna, hay auto, camión, camioneta, ómnibus, y posteriormente, como me pide una cantidad, en este caso me pide el monto, tengo que arrastrar la columna monto, perdón, el campo monto a valores para que él haga la suma. En este caso todavía no he hecho el cálculo, ¿verdad? Voy a hacerlo ahora un ratito para mostrar también cómo es dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo mi tabla dinámica hecha sobre una tabla base que si yo edito, estoy creando ahora una fórmula para saber el monto total, doble clic en la esquinita para arrastrar, él automáticamente, si yo le doy clic en actualizar, aquí donde dice analizar, hago clic en actualizar, él me va a traer el valor. En este caso dice cuenta de monto. ¿Por qué? Porque el cálculo que hace la tabla dinámica es configurable. Yo le puedo decir que haga un cuenta, le puedo decir que haga una suma. Vamos a ver qué opciones tenemos. Voy a hacer clic aquí en la parte derecha en este iconito y le voy a decir configurar campo de valor. Y veo que por defecto él asumió que era un recuento. En este sentido, él está contando cuántas ventas de autos hubo 6, cuántas ventas de camión, pero la pregunta era la suma. Entonces voy a seleccionar suma y le voy a dar a aceptar. Entonces vemos cómo automáticamente él actualiza los valores y así voy armando los diferentes informes que quiero. Ven que como crea como una tablita que vamos a ver qué opciones de edición puedo hacer sobre ellas. Como muchas herramientas que utilizo en Excel, cuando las uso me aparecen nuevas pestañas que anteriormente no estaban. En este caso aparecen dos pestañas tituladas herramientas de la tabla dinámica aquí en la parte superior. En la pestaña análisis tengo las siguientes opciones. Por un lado, tengo algunas opciones de tablas dinámicas. Si hago clic, acá tengo opciones, hago clic y me presenta esta ventana. Por ejemplo, acá puedo cambiar el nombre de la tabla dinámica. Como les digo, yo puedo insertar también más de una tabla dinámica. Y si yo quiero dejar, digamos, ciertos informes, voy a poner aquí informe sobre ventas, vehículos. Y hay algunas opciones configurables. Por ejemplo, en cuanto al diseño, si quiero combinar y centrar las celdas con etiquetas, si quiero, por ejemplo, seleccionar un valor para cuando haya valores erróneos, si para las celdas vacías quiero mostrar, por ejemplo, un 0, si quiero que se autoajuste en el ancho de las columnas al actualizar, es decir, si yo edito el tamaño de las columnas y luego actualizo mi información, él automáticamente va a comprimir al tamaño del dato. O si quiero también mantener el formato de la celda al actualizar. Respecto a los totales y filtros, si yo quiero ver los totales generales de las filas, fíjense que aquí yo tengo la fila, en este caso tengo una sola columna, pero si yo inserto más columnas, yo le puedo pedir a la tabla dinámica que al final de la línea auto, él me agregue un subtotal de esa fila, así como lo está haciendo ahora mismo con el total general de las columnas, porque yo no le pedí a la tabla dinámica que me sume el total de todas las ventas. Él automáticamente, como está marcado esta opción, mostrar totales generales de columnas,
me trae el total general de esta columna. Pero si yo desmarco eso y le doy a aceptar, entonces él no me sugiere esa información. Por defecto, él trae el total de las columnas y las filas. Hay veces esta información no es significativa, entonces puedo entrar en tabla dinámica, opciones y desmarcar esa información. Hay otras opciones de configuración, como por ejemplo, qué elementos mostrar en la tabla dinámica. Aquí, por ejemplo, tenemos las etiquetas y tenemos el botón de filtro. Yo puedo elegir si quiero que se vea ese botón de expandir y contraer, si quiero que se vean los títulos de los campos y los botones de filtro de listas desplegables. Si yo quiero ordenar los campos de la A a la Z, ordenar según su origen de datos, entonces todo lo que es en cuanto a la visualización de la tablita. En cuanto a impresión, esto me permite a mí que si yo imprimo esta tabla, esta hoja donde está esta tabla, que muestre los botones, o sea, va a ser una pantalla como si fuera estoy viendo en el Excel, o que oculte los botones porque no tiene sentido verlas en la impresión, ¿verdad? En cuanto a los datos, guardar datos de origen con el archivo. ¿Qué quiere decir esto? Si mi datos de origen están en otra planilla, yo estoy ya referenciando a otro Excel, y yo este archivo guardo, marcando esta opción, él va a guardar también la información base sobre la cual está hecha la tabla. Si yo no marco esto, ¿qué va a pasar? La tabla dinámica va a buscar cuando yo abra ese archivo. Si ese archivo ya no está, me va a dar un error. También puedo marcar actualizar al abrir el archivo. Si yo quiero marcar esto cada vez que yo abro el archivo, él va a refrescar la tabla con los datos tal cual estén en mi base, en mi tabla de origen. Bien, estas son las opciones entonces que puedo configurar. Le doy a aceptar. Puedo seguir mirando qué más hay aquí en la pantalla de análisis. Me muestra cuál es el campo que está activo, en este caso la de suma monto. Si yo hago clic aquí en el campo de vehículos, me dice cuál es el campo que está activo en estos momentos. Y puedo hacer una configuración para este campo en particular. Hago clic y puedo poner un nombre personalizado. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros campos de nuestras tablas no necesariamente tienen un nombre claro como vehículo, ¿verdad? De repente dice número per, non per, desde, código per. Entonces yo puedo aquí editar y en este caso, por ejemplo, dice vehículos, puedo poner tipo vehículo para ser más específico y que se entienda mejor. Le doy a aceptar y aquí ya me actualiza el nombre del campo. También yo puedo editar aquí el nombre de esta etiqueta. Fíjense que por más que no parezca, estos son campos normales, digamos, del Excel, que me sale aquí en la barra de edición, de fórmula, que yo puedo cambiar esto y ponerle tipos de vehículos, ¿verdad? También le puedo cambiar el color, trae un color por defecto. Puedo ir a inicio y cambiarle el fondo. Entonces puedo hacer ese tipo de ediciones sin problemas, porque le trato como una tabla, solamente que al ser dinámica esto puede ir variando. Vuelvo a mi pestaña de análisis, vemos que más podemos editar. Tenemos la opción de grupos, que en este momento no me muestra porque tengo un solo campo, pero enseguida lo vamos a practicar. También puedo insertar segmentación, que es una herramienta útil para hacer cambios en tiempo real, digamos. Si yo hago clic, se me va a abrir una ventana y que me va a decir por qué campo quiero hacer la segmentación. Digamos que quiero hacer por marcas. Le doy a aceptar y yo en una presentación en tiempo real puedo tener varios elementos de segmentación y si de repente queremos saber, bueno, me interesa la venta de tipo de vehículos, pero solamente de la marca Nissan. Yo hago clic aquí en Nissan y él automáticamente me actualiza esta información. Es como tener un filtro por botones.
Esa es lo que hace la segmentación de la información. Si quiero eliminar esto, clic derecho, borrar filtro de marca. Y para sacar completamente esta segmentación, voy a configuración de segmentación. Y a partir de aquí puedo configurar más si quiero que me ordene a la Z, si quiero ver el título de marca y otras opciones referentes a este botón. También dentro de la pestaña de análisis, ya vimos que puedo actualizar la información en tiempo real haciendo clic aquí. Si yo tengo modificaciones en mi tabla, no necesariamente la va a traer al instante. Por ejemplo, voy a cambiar la cantidad de autos vendidos a 10. Le doy Enter. Veo que no se modifica la información en mi tabla, pero cuando hago clic en el botón actualizar, ahí sí él me actualiza la información. También puedo cambiar el origen de datos. ¿Eso qué quiere decir? Elegir otra tabla que sea un origen diferente. Si yo ya tengo hecho todo aquí, la estructura de mi tabla dinámica, no quiero volver a hacerla, pero quiero trabajar con una tabla que sea de años anteriores, tiene la misma estructura, entonces cambio el origen y mantengo todo mi tabla que ya diseñé. También tengo la opción de campos calculados. ¿Qué esa opción me da? Que yo puedo crear otros campos para hacer cálculos que no están precisamente en mi tabla. Digamos que yo no tengo esta columna de campos, de montos, perdón, voy a borrar, y solamente tengo el precio unitario y la cantidad. Y yo quiero, acá falta actualizar, vamos a actualizar. Yo quiero entonces tener esta suma del monto. Voy a sacar de aquí. Ven cómo estoy acá. Voy a arrastrar de vuelta aquí y ahí saco. O también darle clic derecho, clic izquierdo, perdón, y quitar el campo. Voy a crear ahora entonces un campo que no está en mi tabla, pero que va a hacer un cálculo por mí. Voy a ir a analizar, cálculos, campos, elementos y conjuntos, y hago clic en campo calculado. Entonces él me permite insertar un campo calculado, le voy a poner de nombre montos, o le voy a poner total para hacer algo diferente. Por debajo tengo un espacio para hacer las fórmulas. ¿Y cómo lo hago? El total es la cantidad que está aquí. Selecciono, le doy clic en insertar campo. Esto va a ser multiplicado, es decir, asterisco por, ¿verdad? Precio unitario, insertar campo. Y luego le doy a aceptar. Entonces él automáticamente me inserta el campo que anteriormente no estaba en la tabla. Tengo un campo nuevo. Y aquí en mi lista de campos de mi tabla aparece este campo nuevo que acabé de crear que se llama total. Si yo quiero eliminar de vuelta ese campo, voy una vez más a cálculos, campos y conjuntos, campo calculado, donde dice nombre, selecciono el campo que creé y le doy eliminar. Puedo hacer cualquier tipo de cálculo, puedo hacer suma, resta, multiplicación, división, inclusive cálculos complejos, ¿verdad? Sin ningún problema e insertarlo en mi tabla dinámica. Bien, voy a volver a restablecer esto como estaba. Y fíjense que de repente yo pierdo acá la visión de mi tabla. ¿Qué pasó con mi tabla? Yo saqué el foco del clic de mi tabla dinámica. Cuando hago clic en ella de vuelta, ahí me aparece otra vez el gestor de la tabla dinámica. También ahí me aparecen las pestañas extras, ¿verdad? Este campo que yo tengo aquí, perdón, esta pantallita, que es mi gestor de tabla dinámica, también yo puedo elegir que desaparezca
que no se vea haciendo un clic aquí y diciéndole que no me muestre la lista de campos, y con eso desaparece. Entonces, si por ejemplo ustedes están trabajando y se les pierde ese gestor, no aparece, vayan a análisis, mostrar, lista de campos, y ahí van a restituir la visión del gestor. Aparte de esto tenemos lo que es diseño, que son aspectos visuales, ¿verdad? De la tabla dinámica. Puedo ir cambiando la parte de colores. Si quiero eliminar el encabezado de fila, si quiero eliminar el encabezado de columna, puedo hacer esas opciones. Y luego, cuando agreguemos demás campos, vamos a ver que podemos también hacer cortes por subtotales o totales generales. Bien. Entonces, ahí yo tengo mi tabla dinámica brevecita. Vamos a hacer algunas pruebas, algunos ejercicios para ver cómo se comporta al momento de hacer informes. Voy a insertar una nueva tabla dinámica. Voy a seleccionar de nuevo mi tabla. Voy a la pestaña Insertar, tabla dinámica, y en este caso le voy a dar en una nueva hoja de cálculo. Le voy a dar a Aceptar. Me agrega en una hoja nueva de cálculo. Aquí tengo el área donde voy a ver la tabla que voy armando. Y aquí tengo mi gestor listo para ser usado. Le voy a renombrar a esta hoja con un doble clic y le voy a poner Informes. Y vamos a ir armando los informes que nos pide aquí nuestro ejercitario. Por un lado me pide la suma total del monto de cada tipo de vehículo. Eso lo hicimos recién. Para hacerlo voy a tipo de vehículo, que es el campo vehículo. Luego agarro la columna monto, la tiro. Está desactualizado, por eso no me trae. Voy a actualizar. Me dice cuenta, ¿por qué? Porque tengo que configurar, ¿verdad? Para que sea suma y no cuenta. Voy a cuenta de monto, hago clic en el triangulito, configurar campo de valor y cambio recuento por suma. Fíjense que también puedo obtener el promedio. Por ejemplo, voy a seleccionar ahora promedio. Puedo tener cuál es el valor máximo de entre todas las ventas, cuál fue el máximo, cuál es el valor mínimo. Puedo tener producto y algunos cálculos de funciones estadísticas, como la desviación, la varianza, etcétera. Algunos de ustedes, si maneja estadísticas, va a identificar a qué se refieren, ¿verdad? Yo les voy a deber por esta vez. Bien, entonces suma, aceptar. Y yo puedo también copiar la información de una tabla dinámica, control C, llevarlo a otra tabla y ahí darle pegar y él me trae tal cual. Y así yo puedo ir haciendo varios informes en una misma hoja. Y como les digo, puedo cambiar la etiqueta. Para que sea más legible. Punto total. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, el monto vendido por semana distribuido por marca. Es decir, cuánto se vendió en cada semana, pero yo quiero otra vez agregar un subnivel para ver por marca. Voy a mi hoja donde están las tablas dinámicas. Ya no necesito el campo vehículo, hago clic, arrastro y tiro. Ahora quiero saber por semana cuánto se vendió. Arrastro el campo semana. Semana 1, este monto, semana 2, semana 3. A esto también yo le puedo poner un formato numérico para que sea con separador de miles, por ejemplo, para que sea más entendible. Pero quiero saber también en cada semana, ¿qué me decía? Que en cada semana la marca del vehículo vendido. Entonces tomo el campo marca y arrastro por debajo de semana. Y ahí veo entonces cómo me va apareciendo ya de forma agrupada. Semana 1, este es el monto total de la semana. Se vendió Nissan, este monto
Volvo y este monto, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir agregando subniveles y él me va a ir agrupando cuando están en la misma fila, haciendo como subniveles de cada dato que voy agregando. Acá tengo 3 marcas, tengo luego el total general y este es el total por fila de esta semana. También esto, si yo quiero, puedo copiarlo y llevarlo a otra hoja para ir agregando los informes que voy elaborando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me pide la suma total de las ventas por semana y también quiere que lo vea por tipo de vehículo y por marca? Yo aquí ya tengo por marca, me falta agregar tipo de vehículo y eso lo agrego, lo arrastro y lo tiro también aquí donde dice filas. Ahí tengo entonces ya la venta por semana, por marca y dentro de cada marca por tipo de vehículos. Y es importante tener en cuenta cómo yo voy ordenando mis campos aquí, porque de acuerdo a eso él hace el subnivel. ¿Qué pasa si yo quiero la venta por marca? Subo esto arriba y ahí puedo saber que Audi se vendió en la semana 3 y en la semana 4 en tal monto. Entonces, ven cómo cambia, digamos, la visión de la información. Si subo el tipo de vehículo arriba, entonces tengo la cantidad de autos vendidos en total y disgriego en marcas y dentro de cada marca en qué semana se vendió. O sea, suena un poco ahora confuso quizás, pero es para ver cómo, dependiendo del orden en el que cuál están acá mis campos, él me hace la agrupación. Y recuerden que si es que, por ejemplo, yo quiero cambiar el tipo de cálculo, que no sea una suma, por ejemplo, quiero saber la cantidad, puedo cambiar el monto, traer el campo cantidad, y en este caso es la cantidad de unidades de vehículos que se ha vendido. Entonces, de esto se trata la tabla dinámica. Como ven, no es nada muy complejo, es cuestión de seleccionar mi tabla base, ir a insertar, tabla dinámica, elijo si quiero que se inserte en esta misma hoja, en una nueva hoja. A partir de ahí tengo el área donde veo mi tabla y a la derecha mi gestor de la tabla. Y es cuestión de ir arrastrando los campos a filas y también los puedo arrastrar a columnas. Voy a ir aquí a análisis, acciones para borrar. Le voy a dar borrar para que borre toda la información. Me deja esto como nuevo. Y quiero ver ahora en forma de matriz. ¿Cuáles son las marcas vendidas por tipo de auto? Es decir, en forma de matriz. Veamos cómo se ve eso. Voy a arrastrar marca a filas y voy a arrastrar tipo de vehículo a columnas. Y voy a ver la cantidad a valores. Y ahí puedo ver entonces otra visualización que no es por grupo o agrupado, que es en el caso de solo filas, sino que es por fila y columnas. Entonces puedo ver Audi, vendí autos, 4, ninguna venta para las otras marcas. Nissan, 13 autos, 2 camionetas. Esto para que se vea mejor, también le puedo poner un diseño predeterminado o puedo yo mismo ir a inicio y ponerle un cuadriculado y así se puede ver, se puede interpretar mejor la información. Y recuerden que en la configuración de opciones de tabla que estaba aquí en la pestaña analizar, yo le puedo decir que cuando el campo sea 0 o esté vacío, me complete con ceros para que no esté tan feito ahí que está vacío. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una muy buena visualización. Yo puedo también esto centrar. En la parte de inicio tengo todos los elementos de formato. Le puedo centrar también estos valores si me interesan, para tener una buena visualización. Aquí yo puedo ir agregando cada vez más elementos, pero
muchas veces cuando sobrecargamos también una tabla dinámica, cuesta su apreciación, ¿verdad? Acá por ejemplo yo agregué semanas y pone un subgrupo, digamos, de semana 1, tipo de vehículo, el total de la semana 1, semana 2, tipos de vehículos, el total de la semana 2, semana 3 y así sucesivamente. Pero bueno, esta es una vista que a mí no me agrada, entonces voy a llevarnos otra vez semana al campo y le suelto ahí, ¿verdad? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Voy a guardar esto. Y aquí tenemos un ejemplo de venta de vehículos, de una maquinaria agrícola. Tenemos la factura, el país al cual se le vendió la maquinaria, el tipo de máquina, quién fue el vendedor, en qué mes hizo la venta o qué fecha, la cantidad vendida y los precios unitarios, en este caso en dólares. Y tenemos unas solicitudes de información que la gerencia nos está pidiendo y tenemos que pasarle. Entonces, vamos a datos, seleccionamos nuestra tabla, control shift, derecha, izquierda, abajo. Vamos a darle a insertar, tabla dinámica, y vamos a insertar en una nueva hoja de cálculo. Le doy a aceptar y veamos qué nos pide la gerencia. Por un lado nos pide, quieren saber la cantidad de fertilizadoras y sembradoras exportadas. Vamos a nuestra tabla dinámica y vamos a analizar esos. Sembradoras y fertilizadoras exportadas. Esos son tipos de máquina. Entonces, tipo de máquina voy a arrastrar a filas. También me dice exportada. Yo tengo en la columna de país y voy a arrastrar también aquí en filas y voy a tener el país y el tipo de máquina. Él quiere saber la cantidad, entonces cantidad va a ir a el campo de valores, suma. Ahí mismo yo tengo todas las máquinas y todos los países. Pero la pregunta era solamente fertilizadoras y sembradoras y que sean exportadas. Entonces, a partir de aquí, yo puedo utilizar, como ven, en este campo del primer nivel, que son los países, haciendo clic derecho, me salen una serie de opciones que puedo seleccionar. Por un lado, puedo ordenar de la A a la Z, en este caso, no son muchos campos, está ya preordenado, pero puedo ordenar A, B, Paraguay, Uruguay queda el último. Y lo que me interesa aquí es la parte de filtros. Entonces yo puedo hacer filtros dentro de una tabla dinámica del mismo modo que hicimos los filtros en la clase anterior. Entonces yo puedo filtrar, filtro de etiqueta, y darle igual a Argentina, igual a Brasil, como yo quiera, o irme directamente aquí en el campo donde dice fila, hago clic en el triangulito y al hacer clic me aparece este campo arriba que me muestra los países. Entonces yo puedo seleccionar, como solíamos hacer, seleccionar varios elementos y como tiene que ser solamente exportadas, le voy a desmarcar Paraguay, entonces sé que los demás países son fuera de la nación, ¿verdad? Y ahí yo tengo entonces por un lado las ventas que fueron exportación. Fíjense que cuando yo activo el filtro, me aparece automáticamente el campo que tenía aquí abajo, acá arriba, en el campo de filtro. Voy a arrastrar otra vez país aquí a máquinas, porque yo no quiero perder la vista de los países. Pero veo que el filtro está aplicado, ¿ven? Argentina, Brasil y Uruguay. Y no tengo Paraguay porque yo apliqué un filtro sobre ese país. También puedo hacer lo mismo con las máquinas. Voy a seleccionar el filtro
solamente querían fertilizadoras y sembradoras, marco, seleccionar varios elementos, desmarco todas y solamente fertilizadoras y sembradoras, creo que era el pedido, sí. Vuelvo a traer máquinas país. Perdón, creo que me faltó darle aceptar. ¿Sí? Fertilizadoras, sembradoras, aceptar. Y ahora sí, tengo la venta por países del exterior y solamente sembradoras y fertilizadoras. Entonces, ¿dónde encuentro yo el filtro? Aquí. Clic derecho, clic en el triangulito, mover el filtro, mover al filtro de informe. Luego aquí, marco seleccionar varios elementos y ahí yo puedo aplicar entonces el filtro que yo deseo. Veamos otro ejercicio. Por ejemplo, para los casos donde trabajamos por fechas, también podemos tener los filtros especiales de fechas. Por ejemplo, dice, elaborar una tabla dinámica que indique el monto total de ventas por factura agrupado por trimestre y por año. Sobre esta misma tabla puedo hacer ese ejemplo, pero me gustaría hacerlo con todos los elementos. Entonces voy a hacer clic aquí en el embudito y le voy a dar borrar filtro de país. Ahí está. Y también voy a borrar el filtro por máquina para que me traiga toda la información. Entonces ahí tengo todas mis máquinas, todos mis países. Y voy a hacer entonces un filtro por fechas que sea monto total de ventas por factura en trimestre y año. Entonces no voy a usar país, no voy a usar máquinas, voy a usar las facturas. Y aquí tengo el campo de mes que tiene las fechas y él automáticamente que hace, ya me hace una agrupación por fecha porque yo tengo eso encima de mi factura. Tengo por año, luego por trimestre, luego por mes y luego tengo la factura y la suma de la cantidad vendida. En este caso quiero el monto, entonces no tengo ahora mismo, pero voy a crear el campo, tengo cantidad y precio unitario. Voy a analizar, cálculos, campos calculados. Va a ser el campo monto, que va a ser igual a la cantidad, asterisco por el precio unitario, a aceptar. Y ahí ya tengo los montos distribuidos por fechas. Y estas fechas yo puedo cambiar el tipo de agrupación. Ahora está agrupado por año y por trimestre. ¿Qué pasa si yo quiero agrupar por semestre? Hago clic derecho sobre el elemento de agrupación y veo que tengo aquí dos opciones, agrupar y desagrupar. Le voy a dar desagrupar y ahí queda por fecha, no hay ninguna agrupación. Y a partir de aquí le puedo dar clic derecho, agrupar, y como él identifica que el campo es de fecha, yo puedo agrupar, por ejemplo, solo por años, le desmarco meses, también le puedo decir desde qué fecha, voy a dejarlo así, le doy a aceptar, entonces él agrupa solamente por los años. Puedo agregarle otro nivel de agrupación, clic derecho sobre el título de agrupación, ¿verdad? Agrupar. Y puedo agregar por meses y le doy a aceptar, entonces año, luego meses y las facturas y los montos vendidos. En este caso el ejercicio me pedía por trimestre, entonces desmarco meses y voy a dejarle trimestres. Entonces así también tengo esa opción de jugar con la tabla
directamente con las opciones que tengo al hacer clic derecho sobre la tabla. Puedo hacer, como les digo, orden, puedo aplicar filtros de fechas, de valor, personalizados, ¿verdad? Puedo expandir o contraer los grupos. Estos son los grupos. Si yo quiero contraer, ahí puedo ir contrayendo para tener solamente la visión del monto por trimestre. Ahí me oculta. Si quiero expandirlo todo, entonces voy aquí donde dice expandir o contraer y le doy a expandir y me va expandiendo las agrupaciones. También puedo quitar el campo aquí, en vez de arrastrar acá y llevarlo acá, puedo quitarlo desde acá. Y ocultar también la lista de campos que está aquí a la derecha. Si yo quiero ocultar desde aquí, puedo hacerlo acá y me oculta, ¿verdad? Voy a volver a mostrarlo aquí, ¿verdad? Veamos otro ejemplo de un campo calculado. Digamos que yo tengo vendedores y quiero calcular un 0,5% de comisión sobre sus ventas. Yo no tengo eso en mi tabla base, pero en mi tabla dinámica lo puedo hacer. Voy a sacar todos estos campos arrastrando. Voy a traer el nombre del vendedor. Tengo ya la suma del monto. Y acuérdense que cuando yo creo un campo, él me muestra aquí como si fuera un campo más de mi tabla. Y ahora voy a crear un campo que va a calcular el 0,5% sobre las ventas de cada vendedor. Voy a analizar, cálculos, campos calculados, hago clic. Se va a llamar el campo comisión. Y va a ser el monto de las ventas por, y aquí yo le puedo indicar directamente 0,5 y símbolo por ciento para que el Excel automáticamente me saque el 5%. Le doy a aceptar y ya tengo la suma total de la comisión, entonces por cada vendedor. Entonces, la tabla dinámica es útil conforme también yo vaya explorando, jugando, tirando los campos, tirar los campos. Por ejemplo, ahora vamos a ver qué máquina vendió cada vendedor. Voy a tirar estas columnas y puedo ver cuál es el monto que Veloto, por ejemplo, vendió. De enfardadora no vendió nada en este caso. Vendió fertilizadoras. Vendió tractores. Entonces, hay que ir jugando con los campos y obteniendo la información. Y recuerde que esto pueden copiarlo, pegarlo en otra hoja, pueden editarlo, agregar separadores de miles, si quieren cambiar los colores, si quieren poner una cuadriculada. Como sea, pueden entonces trabajar con esto sin ningún problema. Y esto lo guardan y cuando vuelvan a abrirlo, él le va a mostrar la tabla. Si ustedes aplican filtros, esos filtros también se conservan. Por más que uno guarde, yo ahora arrastré, vieron que arrastré el campo país, aquí el espacio filtro me aparece aquí. Voy a poner solo las ventas en Paraguay y eso ya se queda guardado también en mi archivo hasta que yo vuelva a quitarle ese filtro, ¿verdad? Todas las tablas dinámicas que yo inserte a partir de ahora o todos los cálculos que haga van a ser filtrados hasta que yo vuelva aquí a desfiltrar para todos los cálculos, ¿verdad? Entonces, esta es lo que quería mostrarles sobre tablas dinámicas. Esta clase está grabada, ¿verdad? La voy a alzar, entonces pueden volver a verla para seguir los pasos básicos. Y en esta noche les voy a alzar ya algunos ejercicios que van a realizar sobre sus tablas que ustedes estuvieron trabajando en este día. Hasta aquí es lo que quiero presentarles. No sé si alguien tiene alguna pregunta o consulta sobre lo que acabamos de ver. Profe, yo te quiero hacer una consulta sobre el tema de los filtros en la tabla dinámica. Sí. Yo, por ejemplo, imagínate, yo, por ejemplo, en lo particular, yo suelo hacer informes de tarifa social.
Y yo, por ejemplo, suelo utilizar para saber si está activo o está inactivo un suministro determinado. Y yo puedo hacer dos, por ejemplo, el nombre de lo que voy a filtrar se llama NIS, ¿verdad? Ujú. Y me muestran varios cuáles son activos y cuáles son inactivos. Yo puedo dos veces colocar en esa parte de filtros la palabra NIS para poder filtrar así uno para activo y otros para inactivos. ¿O es imposible eso? Lo que podés, o sea, que vos querés que en la misma tabla se vean los activos y los inactivos. Sí, filtrando. ¿O no se puede hacer eso? No estoy, me parece, entendiendo bien la pregunta. Digamos Bueno, que acá tenemos los activos y los inactivos serían acá entonces, ¿verdad? en esa parte mismo justamente. Y bueno, si vos, por ejemplo, digamos que este es el activo, si vos le das acá al activo y le das a aceptar, él solamente te va a mostrar los activos en un momento dado. Sí, Y si vos le desmarcas eso y le marcas los inactivos, te va a mostrar los inactivos. Así podés pero no, jugar con él. pero no se puede poner dos veces la misma parte, el mismo nombre de, en este caso, país, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sí. País dos veces no puede colocar en la parte de filtros, como para No, estar haciendo. lo que puede hacer una agrupación, por ejemplo, si vos llevas, Filtrar digamos nomás, que nuestro país es nuestro activo y nuestro inactivo, Ina. mm, Digamos que yo llevo ahí y ahora justamente creo que hay un filtro de sí. país. Voy a eliminar el filtro. Entonces, activo te va a decir acá y te va a traer todos los NIS activos, inactivo acá y todos los inactivos. Eso es lo que puedes, si quieres ver los dos al mismo tiempo. Ah, ya. Con De el ul- filtro solo no se puede. con el filtro no. Agrupando y con la agrupación sí de repente puede hacer cruzado también si por ejemplo quieres tener así, acá vas a tener todos tus NICes y acá va a decir Ujú, activo y puedes ponerle, o sea, este campo se va a llamar estado y acá va a ujú, decir activo y acá va a decir inactivo, digamos, y vas a poder ujú. visualizar, digamos, al mismo tiempo. Ah, ya. Ha- Hasta ahí lo que puedes de repente hacer. Ok, ok. Entiendo. Dale. Genial, Gracias. niña. ¿Alguna consulta más? Es todo. De mi parte al menos. ¿A todos les sale bien el audio y el video? Entonces, capaz que Sí, sea problema de internet, señor Gustavo. Bien. Como ven, no es nada complicado los filtros. Yo les voy a hacer las tareas. Les ruego que si algo no entienden, pregunten por qué. Eh, es cuestión, como les digo, de jugar con los campos. No hay forma de equivocarse. Y eh, yo creo que esta mañana, el miércoles o el jueves inclusive pueden hacer esta tarea. Y el jueves nos vemos para la última clase. Ahí vamos a ver gráficos y reportes y vamos a mirar también gráficos con tablas dinámicas, gráficos con nuestras tablas que solemos utilizar y les voy a mostrar cómo preparar un reporte para impresión con todos los tips para que salga súper bien en la impresora. Eso vamos a hacer entonces el jueves y el viernes, lo que es el quebranto ya de muchos, el examen. En realidad, el viernes yo voy a habilitar un apartado, probablemente ya por la mañana, cerca del mediodía, como dijeron, donde va a haber una tarea, un archivo que van a descargar. En él va a estar las indicaciones de las cosas que hay que hacerle al archivo. Lo hacen todo y lo suben y eso es el trabajo práctico. Y no sé, va a estar eso habilitado hasta el martes o miércoles, quizá de la semana que viene, para que se pueda alzar. Lo corregimos y después ya le enviamos a todos sus certificados como corresponde, ¿verdad? Ya que todos son guapos y sé que van a concluir con éxito. Genial, chicos. Hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les alzo el video en un rato y nos vemos el jueves de vuelta, ¿sí? perfecto, gracias, profe. Nos vemos, señores. Hasta luego. Chao, chao.